es que estamos en la era de las personas, no tanto de las organizaciones. Y a mí me da lástima, la verdad, que todavía veo organizaciones lideradas por personas magníficas que podrían ser un activo reputacional para sus compañías impresionante y que sin embargo todavía tienen ese paradigma del bajo perfil. ¿Cómo crees que el enfoque de sostenibilidad afectará precisamente esto que te preguntaba Diana, la gestión de la reputación, digamos, los próximos 5 años, querida Luisa? De lo que opines o en lo que decidas tener un rol, tienes que ser consciente de que nadie te va, o que no todo el mundo te va a aplaudir. Los líderes del futuro tienen que tener esta habilidad Eh, completamente en el cómo manejar su reputación, saber cuándo reaccionar, no cuándo sobrereaccionar, ¿no? Hemos entendido ya no solo que hay mucho fake y mucho bot y mucho tal, pero que también hemos de vivir con la crítica, que también es otro cambio de paradigma importante, ¿no? El decir, no, no, es que la gente no te aplaude, tampoco te aplaudía antes, lo que pasa que antes no te enterabas. Bienvenidos a Futureamos, yo soy Diana Daniels, emprendedora mexicana trabajando en las áreas de telecomunicaciones, inclusión digital y financiera, y los saludo desde Barcelona, desde donde cada vez que nos conectamos hablaremos con los hacedores del futuro. Hoy hablaremos del futuro de la reputación corporativa y del líder ejecutivo en un mundo en donde la información fluye más rápido que nunca. La reputación de una empresa y del líder pues puede cambiar en un instante. Hoy, Luisa García, quien nos acompaña desde Madrid, nos compartirá su visión sobre cómo las empresas pueden manejar y moldear su reputación en el futuro. Y para llevar a cabo esta tarea, les quiero presentar primero a mi amiga y conspiradora del futuro, doña Claudia Villegas. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, querida Diana, qué gusto saludarte hasta allá, hasta Barcelona. Yo desde la Ciudad de México con muchas ganas de empezar este nuevo episodio de Futuriamos, en donde vamos a explorar, como bien nos informas, la reputación corporativa con una invitada muy especial. Ella es socia de Llorente y Cuenca y CEO de la firma en Europa. Luisa tiene una amplia trayectoria, querida Diana, amigos y amigas de Futuriamos, a nivel Europa, América Latina, y se encuentra entre las mujeres más influyentes de España y ha sido nombrada como una de las personas más influyentes por Latin Business Chronicle y reconocida como ejecutiva del año en América Latina, ejecutiva del año en servicios corporativos y mujer del año en la categoría de comunicación en los Steve Awards for Women in Business. Estamos orgullosas de tenerte hoy aquí con nosotros en Futuriamos, querida Luisa. Al revés, el orgullo y el agrado es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, Luisa, qué genial tenerte aquí, porque mira, en los últimos 10 años hemos visto que hay una transición masiva de los medios tradicionales hacia los medios digitales, pues con todas las redes sociales tomando este papel tan predominante. Hay un estudio de Deloitte que nos dice que el 58% de los ejecutivos consideran que la gestión de la reputación se ha vuelto más difícil con el auge de las plataformas digitales y sociales. ¿Cómo crees tú, Luisa, y más bien, cómo has visto cambiar esta gestión de la reputación corporativa en la última década y qué desafíos destacarías en el ambiente actual? Pues mira, yo creo que la revolución digital sin duda marcó un antes y un después, pero no tanto por el canal, no tanto por la táctica de ahora tengo que estar en redes sí o no, sino porque en el fondo lo que es la punta del iceberg de un cambio mucho más profundo, que es el del empoderamiento de la ciudadanía. Es verdad que luego hay otros fenómenos adicionales, ¿no? La infoxicación, por ejemplo, el acceso a información de tal magnitud en la que cada vez es más difícil destacar o que te recuerden por mucho presupuesto que tengas para invertir, como hacíamos con las campañas publicitarias antes, ¿no? Pero sobre todo creo que lo que más tenemos que interiorizar es que ahora el poder está muchísimo más distribuido y difuminado y que por tanto la empresa es más que nunca un agente social, un agente de cambio, pero también sobre el que se depositan muchas más expectativas y que aunque a veces nos moleste o no lo entendamos muy bien, va a verse expuesto a situaciones
que no están directamente muchas veces relacionadas con lo que hace, lo que vende o lo que dice y que no dependen de ella el decir, quiero tener mejor, un perfil más alto, un perfil más bajo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase, ¿no? Ahora son otros los que pueden decidir qué perfil tienes y no tienes una palanca tan sencilla de activar como tenías antes cuando decías, bueno, pues me ocupo de llevarme bien con los directivos de los medios de comunicación tradicionales y sé que con eso y con un buen equipo de prensa voy a ser capaz de contener alguna que otra oleada, ¿no? El nivel de exposición que tenemos todos como organizaciones y como personas es totalmente distinto. Luisa, hablamos de la parte integral de las empresas que se expone y se hace evidente ahora, como bien mencionas, no solamente es una nota en la prensa tradicional, sino que hay un escrutinio intenso a través de las redes sociales. Por eso la sostenibilidad de las empresas, el que sean completamente congruentes en todas las fases de su desarrollo es tan importante. ¿Cómo crees que el enfoque de sostenibilidad afectará precisamente esto que te preguntaba Diana, la gestión de la reputación, digamos, los próximos 5 años, querida Luisa? Bueno, sin duda, hacer las cosas bien es siempre la mejor garantía y el mejor escudo de protección, que no quiere decir que estés exento de riesgos o de problemas, porque puedes tener accidentes, puedes tener catástrofes, puedes en la mejor compañía tener un directivo que actúa de la manera totalmente contraria a cómo pensabas que iba a actuar. Entonces, entendiendo la sostenibilidad como las bases del compromiso de las compañías en hacer las cosas lo mejor posible para sumar al progreso, al medio ambiente, con buena gobernanza, escojas la definición más o menos académica que escojas. Pero yo te diría, para ahora y para los próximos 5 años, probablemente una diferencia es, tenemos que ser capaces de escuchar mejor. Tradicionalmente, nosotros pensábamos en lo que estudiábamos en la universidad o en los manuales, que la reputación, las brechas de reputación se producían cuando había una diferencia entre lo que tú eras y cómo te percibían. Entonces, te esforzabas en mejorar lo que eras, por ejemplo, con compromisos de sostenibilidad, hacer las cosas mejor, asegurarte que tenías la casa en orden, y luego te esforzabas en llenar ese gap a través de comunicarlo mejor, con muchas herramientas. Lo que la realidad nos dice es que realmente las brechas se producen cuando hay una diferencia entre lo que eres, pero sobre todo cómo te perciben y lo que se espera de ti. Y claro, esas expectativas, por un lado, tú no las controlas porque dependen de muchos factores que no tienen que ver contigo. Por ejemplo, la generación que viene después de la nuestra tiene expectativas mucho más altas con respecto al medio ambiente. Tiene expectativas mucho más altas con respecto a la diversidad o a la igualdad, por ejemplo, ¿no? Pero además es que van a ser esas otras personas, esos grupos de interés, quienes te marquen cuál es la vara con la que te van a medir, quienes te marquen con quiénes te van a comparar, porque, claro, también lo más tradicional era te comparas o te mides con tu competencia, con los actores de tu industria, con los actores de tu país. Todas esas fronteras y todas esas clasificaciones en el mundo de las percepciones también cambian. Por tanto, puede ser que uno de tus consumidores, aunque tú te dediques a una actividad industrial, el referente que tenga de lo que significa ser una empresa admirable sea una gran empresa tecnológica. Claro, si hay alguien que en lugar de si eres un fabricante automotriz y te comparan con Ford, es una cosa, si te comparan con Tesla en materia de innovación, es otra, ¿no? Por tanto, el mundo de las expectativas es muy dinámico, está influido por un montón de factores que conforman el estado de la opinión, que no tiene barreras tanto geográficas o incluso de estratos sociales o de edades, sino que se va configurando
en función de los grupos de interés de muchas maneras. Y si no estás en un ejercicio de escucha permanente, te puedes sorprender. Yo por eso creo que vosotras habláis mucho del impacto de la tecnología, ¿no? Y de cómo nos cambia y cambiará más todavía el futuro. Yo creo que una de las cosas, ya, para mí ya está bastante superado el tema de las redes, que hay que estar, que no hay que estar. Eso para mí es un debate que ya deberíamos tener todos más interiorizado. Sin embargo, es verdad que lo primero que nos ofrece, por ejemplo, la inteligencia artificial, es la capacidad de escuchar toda esa conversación de una manera muy distinta, de una manera en la que puedas ver qué tendencias hay en la conversación y cómo se están ralentizando o acelerando, qué temas empiezan a ganar fuerza y quiénes los están impulsando antes de que te mencionen a ti, porque claro, las herramientas de escucha que tenemos todos en las compañías se encienden todas las luces cuando ¡ah! De repente están hablando de mí en Twitter, ¿qué pasó? Y todos reaccionamos, no, pero ¿qué sucede con una tendencia que puede afectar ya no a tu reputación, a tu negocio? ¿Cómo la identificas antes de que se convierta en una regulación, en una conversación o, por supuesto, en una oleada en tu contra, ¿no? Y si la puedes convertir en una oportunidad, porque ya te puedes anticipar, ya sería lo ideal. Oye, a mí me encanta esta conversación porque yo soy de aquellas que cree que también que la utilización de la tecnología como la inteligencia artificial, pues ya no es una cosa del futuro, es una cosa del presente, Total. es algo que ya está ocurriendo, los empresarios ya están utilizando los Sí, insights, sí. como tú bien lo mencionas, en la inteligencia artificial, pues para tomar estas decisiones estratégicas sobre qué hablar. Pero algo que me parece súper interesante también es que 7 de cada 10 consumidores creen que el líder de la empresa o el CEO de la empresa del producto que van a comprar debería tener una posición sobre algún tema social o político y esto pues muchas veces impacta directamente a tus negocios y si no pues podemos ver lo que ha pasado con la Dean de Harvard o el problema que tuvieron todavía en las universidades aún Sí. en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo ves este papel de los Ujú. CEOs y de líderes en general, tanto empresariales como corporativos o Mm. de liderazgo de organizaciones en general, en esta parte de la reputación y pensando en la utilización de esta tecnología y démosle ahí un empujón a los 10 años? O sea, ya Sí, sabemos que esto es de hoy, que ya estoy ocupando hoy. sí. ¿Cómo ves que suceda en los próximos 10 años? Es un dilema interesante porque la sociedad efectivamente avanza en la dirección de exigir un posicionamiento y un comportamiento de las empresas y sus directivas, ¿no? Y sin embargo, es una tentación y un riesgo que yo creo que hay que evitar llevar al extremo. Hay que, yo creo, encontrar, sí, ese framework de valores que están alineados con la misión y el propósito de la compañía y, como os decía antes, con las expectativas de las sociedades en las que operamos. Y hay que tener un comportamiento adecuado y consistente con esos valores, con esos compromisos, pero no puedes verte metido en todos los debates y en todas las batallas, porque sí que creo, y nosotros lo estamos midiendo, que la polarización va a seguir creciendo. Es un fenómeno que va en aumento, que está además movilizado e impulsado por aquellas organizaciones políticas o similares a las que les interesa dirigirnos hacia los extremos y a la que les interesa fidelizar y activar a sus públicos más afines y llevar a los que estamos a lo mejor en posiciones más intermedias a esos extremos y por tanto hacerlo también exponiendo a las empresas y a las organizaciones normalmente tienen que ganar, ¿no? Es un cebo fácil y es una promesa fácil de la que agarrarse para generar la polémica del día en la que por el camino caen unos cuantos, ¿no? Yo leí hace poco, hay un caso del Harvard Business Review que publica quien ha sido durante muchos años directora de comunicación y asuntos corporativos a nivel global de Pfizer, la farmacéutica, Mm. que ella tiene un framework interesante para, además de hacer
esa definición de cuáles son tus valores y realmente qué batalla sí te quieres comprar. Poder tomar en el momento en el que te ves sujeto a esa presión de nos piden que opinemos de esto, deberíamos tener una posición de esto otro, poder tomar la decisión de en qué sí y en qué no. Si me preguntáis, por tanto, el resumen de mi respuesta sería depende. Sí que creo que las empresas y sus directivos tienen que estar preparados para tomar posición con respecto a determinados temas. Sí que creo que lo deben hacer. Creo que no pueden ponerse de costado si luego quieren ser partícipes de la sociedad en la que operan, pero no creo que eso signifique que te tienes que convertir en un actor participante de todos los debates, que tienes opinión de absolutamente todo. Yo lo llamo, en España diríamos, el síndrome del tertuliano, que no sé si en México existe, pero es esta gente que participa en los programas de radio y televisión opinando de todo todos De los días. todo. Y eso es imposible. Entonces, no te puedes convertir en un tertuliano que opina de todo todos los días. Y una última cosa es de lo que opines o en lo que decidas tener un rol, tienes que ser consciente de que nadie te va, o que no todo el mundo te va a aplaudir. Mm. Yo creo que muchas de las situaciones complicadas que hemos visto en los últimos años, ¿no? El caso de Disney y los derechos LGTBIQ+ en la Florida, o el caso de Budweiser y su campaña para apoyar a las personas trans en Estados Unidos, que luego tuvo que retirar, incluso dimitió la persona, el directivo o la directiva de marketing que la impulsaba dentro de la organización. Probablemente parten de un análisis demasiado optimista con respecto a queremos hacer esto, debemos hacer esto, pero ojo, que vamos a enfrentarnos a un grupo de la población. Y es decir, estamos dispuestos a que eso suceda, porque entonces hagamos el statement, tomemos esa posición, pero abramos el paraguas porque va a llover. Ya, ya. Lo que no Y puedes además hacer es es interesante. meter la patita y luego, ay, que no me había dado cuenta. Yo Es lo que yo quería. creo que te genera, porque además ahí es cuando vas a generar la misma oposición de quienes estaban en contra de tu planteamiento inicial, pero además a quienes querías defender o de quien te querías poner como aliado, van a decir, oye, pero entonces tu compromiso no era real. Eh, Bla, 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 y, bla. y ahí te quedas en esa tierra de no man's land, ¿no? De tener todo por perder y nada por ganar. A mí lo que me gusta ver mucho es el tema hacia el futuro, ¿no? Es si nos ponemos en una posición de hace 15 años, nadie, es más, venían a lo mejor temas escabrosos y los líderes corporativos, ¿no? No querían. Hoy me parece que la situación es que más o menos tienes que participar en una conversación, en un diálogo en el que por ahí tienes que poner un poco la posición de dónde está parada la compañía. Entonces, lo que siento es como que estamos avanzando, por eso te preguntaba, hacia 10 o 15 años, ¿qué va a No, pasar? pero ¿Tendremos que ser activistas? bueno, yo creo, Hoy no sé no, pero en 15 si, años crees que sí. no sé si seremos todos activistas, pero yo sí que creo que estamos en las posiciones de liderazgo en las compañías, también en un proceso de cambio generacional. Entonces, creo que ahora lo que estamos viendo es compañías reaccionando a una sociedad que les exige posicionarse y para ellos es un cambio de paradigma, para nosotras es un cambio de paradigma demasiado fuerte y estamos en modo más reactivo. Siempre hay gente que se suma más rápido, gente muy resistente que dice yo no quiero nada que ver ni tengo nada que decir, salvo que sea me pregunten por mi negocio. Pero dentro de 10 años, quienes hoy están creciendo y ejerciendo de jóvenes ciudadanos con ese nivel de implicación social serán los directivos de las compañías o que hoy están en posiciones intermedias, lo tendrán muchísimo más interiorizado y por tanto serán ellos quienes digan, no, no, yo parte de mi liderazgo implica tener un compromiso con la igualdad, tener un compromiso con el medio ambiente, tener un compromiso con la diversidad de razas. Entonces,
ahí creo que veremos probablemente cómo el fenómeno se normaliza. Pero de la misma manera que ha pasado con otras cosas, ¿no? Si piensas en la generación anterior a la que ahora está en posiciones directivas, ¿no? Quienes estuvieron presidiendo, dirigiendo compañías hace una generación, pues la presencia de la mujer en el entorno laboral la tenían muchísimo menos interiorizada y en muchos sectores suponía un desafío enorme, pero incluso en yo qué sé, en las infraestructuras, es decir, que no tenemos baños de señoras en las plantas de alta dirección o no sabemos qué hacer con los permisos de maternidad porque nunca nos hemos enfrentado a esta situación, ¿no? Y ahora ya estamos con una generación. Siempre hay excepciones, lamentablemente, en este caso, que está muy acostumbrada a que haya mujeres y hombres y al contrario, están impulsando la presencia de más mujeres en todos los niveles de la compañía. Entonces creo que con el activismo corporativo, que insisto, ahora probablemente estamos en un momento que el péndulo se está yendo demasiado a que todo el mundo tenga que opinar de todo, nos iremos no solo a un punto más intermedio, sino donde desde el liderazgo de las compañías se tenga mucho más interiorizado. Luisa, precisamente en este sentido de cómo el liderazgo de las empresas se ha ido modelando, tuvimos pandemia y tenemos este asunto que Castells, que allá en España ha hablado mucho de la autocomunicación de masas, nos ha dicho cómo se ha transformado la comunicación. Y después de la pandemia entendimos que no estamos bien hasta que todos estemos bien. Pero ¿de qué manera la comunicación de las empresas, sus crisis globales, están también modificando la manera, Luisa, en que se comunica? En donde el control de crisis, en donde se tienen que tomar estas decisiones rápidas, porque esto es como pólvora, tomando en cuenta el asunto de las redes sociales. Y por otro lado, ¿qué eventos crees que han cambiado, además de pandemia, irrupción de redes sociales, inteligencia artificial, la manera en la que las empresas comunican? Uh-huh. ¿Cómo lo ves, Luisa? Eh, yo creo que algo que ha cambiado, ya era una tendencia, creo que la pandemia demostró que era imparable, es que estamos en la era de las personas, no tanto de las organizaciones. Y a mí me da lástima, la verdad, que todavía veo organizaciones lideradas por personas magníficas que podrían ser un activo reputacional para sus compañías impresionante y que sin embargo todavía tienen ese paradigma del bajo perfil o todavía no se atreven a tener una presencia que no se trata de caer en el personalismo y en el protagonismo excesivo, pero sí de entender que cuando se produce una conversación entre tres personas como la que estamos teniendo nosotras, las oportunidades de conectar, de comunicar, se multiplican. Y que todo eso suma a la reputación corporativa, ¿no? Que la reputación corporativa no es un logotipo por bonito que sea y un montón de comunicados de prensa, sino que es el comportamiento de mucha gente, pero sobre todo de sus directivos, ¿no? Yo creo que eso, si os acordáis, en la pandemia cuando eran los directivos quienes en primera persona tenían que anunciar, por ejemplo, las medidas que se tomaban para reducir personal, para cerrar instalaciones, para tal, trasladó una mirada. Luego, en línea con la pregunta anterior, la invasión rusa de Ucrania, yo creo que también marcó un antes y un después. Wow. Yo creo que ha sido un hito muy importante para que las empresas se posicionen de manera contundente, ¿no? A un lado de la historia. Y creo que muchas están viéndose llevadas en esa dirección en el conflicto Oriente Medio, que tiene muchísima más complejidad y donde está costando mucho más encontrar ese espacio. Pero es verdad que la invasión rusa de Ucrania nos puso a todos, o a la inmensa mayoría, de un lado en el que
para las compañías por primera vez resultaba muy importante posicionarse, ¿no? Y luego yo creo que al final, como te decía antes, es una cuestión de escuchar, pero también está sucediendo lo contrario de esa crisis permanente. O sea, estamos en una especie de permacrisis en la que todos esos incidentes que cuando empezaron las redes nos volvíamos locos y entonces teníamos una queja de un consumidor en Facebook y poníamos en marcha toda la maquinaria como si se nos estuviera incendiando la empresa entera. Creo que ahora, por un lado, las compañías tenemos mejores sistemas para escuchar, tenemos mejores sistemas para reaccionar. Hemos entendido ya no solo que hay mucho fake y mucho bot y mucho tal, pero que también hemos de vivir con la crítica, que también es otro cambio de paradigma importante, ¿no? El decir, no, no, es que la gente no te aplaude, tampoco te aplaudía antes, lo que pasa que antes no te enterabas, ¿no? Hay gente que te critica, que opina que lo haces regular, que se queja, que, bueno, antes solo te enterabas de algunos que eran muy, muy juiciosos y ponían la queja en el libro de reclamaciones, ahora lo ponen en un tuit en Twitter y ya lo sabes. y llega más gente, ¿no? Pero sin embargo también hemos aprendido que hay muchos de esos pequeños picos que no tienes que sobrereaccionar, que si tienen un efecto acumulativo acaban drenando la reputación, ¿eh? O sea que tampoco digo que haya que mirar para otro lado, pero sí que requieren de una gestión distinta, que no es tanto la de la reacción en el minuto, sino la de saber identificar los problemas que subyacen para poder resolverlos y normalmente la respuesta no es de comunicación, normalmente la respuesta es de negocio y la comunicación te ayuda a implementar los cambios con más éxito, ¿no? Luego te dejo otro paradigma que para mí va a seguir siendo en los próximos 10 años muy, muy relevante y es el que tiene que ver con la empresa como empleador. Desde varios puntos de vista, ¿no? Algo que sí que cambió con la pandemia, que creo que va, viene, ahora estamos que sí con el quiet resignation, que sí con el híbrido, no híbrido, el tal. En cualquiera de los casos habrá idas y venidas, la relación empresa-trabajador sigue cambiando y el futuro del trabajo con el auge de la inteligencia artificial va a seguir siendo una de nuestras grandes preguntas para los próximos años. Entonces, ¿qué vínculo quiere establecer la empresa con sus colaboradores? ¿Cómo mantienes en un entorno mucho más flexible de colaboración ese vínculo para poder atraer el mejor talento o para que los empleados se conviertan en tus embajadores, también para tu reputación con otras audiencias? Creo que es una de las grandes líneas de trabajo que vamos a tener, en las que vamos a tener que invertir en los próximos años. A mí me encanta esta respuesta, Luisa, porque creo que nos deja claro que el CEO que no se mojaba, ¿no? Ya no está. Es decir, me parece que es importante que Tampoco tiene que mojarse en todo, no tiene que no, meter me queda todos los claro, charcos. y cuando digo que no se mojaba es en México, por ejemplo, una de las cosas que me parece que tienen más challenges es que los CEOs y los directivos de empresa, muchos de ellos todavía quieren manejar un bajo perfil, sobre todo por temas de seguridad, porque tienen mucho sí, miedo de estar en el front plano, ¿no? En el plano del frente, y que después eso se utilice, por un lado. Pero por otro lado, también creo que el CEO del futuro tiene que tener ya ese skill, así como pensamos siempre, ¿qué skills, habilidades deben de tener la gente del futuro? Bueno, los líderes del futuro tienen que tener esta habilidad completamente en el cómo manejar su reputación, saber cuándo reaccionar, no cuándo sobrereaccionar, ¿no? Y creo que esto todavía nos hace falta mucho por aprender. Yo creo que sí. Me encantaría que a lo mejor nos dieras unos tres tips, ¿no? Para, ya que te tengo aquí, bueno, lo que deberían de pensar. Sí, a ver, yo te diría que la habilidad de escuchar en el sentido desde lo más pequeño, de en una conversación en un uno a uno, hasta lo más amplio, como decíamos antes, de identificar tendencias y poder utilizar la tecnología para saber cuáles de ellas van a poder impactar para bien o para mal en tu negocio, pero también incluso
en qué tono tienes que hablar, con quién tienes que hablar, en qué comunidades tienes que hablar, ¿no? Para mí, la comunicación pasa siempre por escuchar. Yo creo que la segunda probablemente sea esa combinación de valores muy bien arraigados, muy bien definidos y un propósito muy claro con una adaptación o una flexibilidad a lo que espera de ti la sociedad en función de dónde operas, en qué comunidades interactúas. Pues no es lo mismo, ya ni siquiera decir no es lo mismo lo que pasa en México que lo que pasa en España. Es que no es lo mismo si eres una compañía que opera solo en Ciudad de México, así eres una compañía que opera en todo el Estado mexicano. Las realidades son absolutamente distintas, ¿no? Y tener esa capacidad es importante. Y luego yo sí que creo que la capacidad de articular nuestra visión y nuestro pensamiento de una manera contundente, de una manera convincente y también con la versatilidad de en función de las audiencias a las que te enfrentes, me parece un tercer pilar importante, ¿no? Entonces yo diría escucha, diría la combinación, y seguro que hay una palabra que lo define mejor, ¿no? De tener fortaleza en los valores, pero capacidad de conexión y de entender lo que... Empatía probablemente sea una buena palabra para definirlo. Y por último, sí que creo que hay que ser articulados, que un buen amigo mío decía liderar es comunicar, ¿no? Porque al final, si eres líder y quieres convencer a otros de que se sumen a tu proyecto, de que hagan lo que les pides, como se lo pides, pues tienes que ser capaz de decirlo bien, también tienes que actuar de esa manera, ¿no? Pero no significa, insisto, el hiperprotagonismo, no significa la grandilocuencia, no significa, yo creo que además hay formas de comunicar que ya han quedado muy trasnochadas, ¿no? Los grandes discursos o las terminologías complejas, todo esto que muchas veces en las escuelas de oratoria enseñaban, probablemente hay que transmitir mucha más humildad y ser mucho más asequibles, pero sí que tienes que encontrar tu propia voz y ser capaz de articular lo que tienes en la cabeza para tu compañía. Me encanta, y me encanta porque además hemos llegado justamente en toda esta etapa en la que estamos hablando inclusive de los valores, a pensar un poco más hacia el futuro. Queremos hacer ahora un ejercicio contigo, Luisa, en donde vamos a hacer una serie de preguntas rápidas y Venga, que nos contestes lo primero que te viene a la mente en esta ¿vale? gimnasia que haremos hacia el 2050. Pues empezamos. Oye, a ver, en el 2050, ¿cuál creerás que será el valor más indispensable para cualquier empresa? 2050. La adaptabilidad. Muy bien. Luisa, para el 2050, ¿qué herramienta será clave para la gestión de la reputación de una compañía como Hacer, herramienta? como herramienta. Te iba a decir habilidad, hacer las preguntas adecuadas. Muy bien. Y ¿cuál crees tú que seguirá siendo este error común que las corporaciones siguen cometiendo en la gestión de su reputación en el 2050, que no aprenderemos? No escuchar, no escuchar, pensar, creer que escuchas, pero no escuchar. Sí, la escucha activa que es tan importante. Luisa, en una palabra, ¿cómo describirías el futuro de la reputación corporativa en 2050? Desafiante. Ah, Oye, tenemos hoy en día a estos líderes corporativos, ¿no? Tipo, no sé, Steve Jobs, en su momento a lo mejor era Jack Welch. Si pensamos en el 2050, ¿quién crees que va a ser este líder empresarial que será tan admirado Uy, en el pues, en los próximos 2050, 25 años de hoy? ¿Hay ah, alguno que le pongas ahí el el money? 2050 ni idea, ¿eh? Porque fíjate, en el 2050 estamos en el 24, o sea que dentro de 26 años probablemente ahora es un adolescente. Ojalá, sí, no, y ojalá, porque eso significará que se ha renovado, que se ha
Bueno, yo creo que hay bonitos ejemplos de gente que está haciendo cosas realmente interesantes a mí y que además trasladan una visión del mundo muy relevante. A mí me parece muy destacable el ejemplo de Satya Nadella de Microsoft desde todos los puntos de vista. Eh, Creo que la compañía que en su momento estaba de capa caída, que dejaba de ser, antes hablábamos de la marca empleadora, ¿no? Pues no era el sitio donde pensabas que los ingenieros más punteros les apetecía ir o que incluso las compañías en el mundo del cliente corporativo de tecnología no era la marca más nice, ¿no? Más cool. Y creo que Satya Nadella ha conseguido revitalizar la organización, pero por otro lado, bajarla a tierra con un discurso mucho más humilde, mucho más conectado, con un nivel también de coherencia en los valores, etcétera, que tiene, creo, mucho sentido. Así que yo creo que si miramos, sí que hay ejemplos hoy que ojalá inspiren a esos del 2050, como efectivamente, pues para nosotras sigue siendo una inspiración Steve Jobs, por ejemplo, ¿no? Que parece que hace muy poco, pero ya hace unos cuantos años de su fallecimiento y sigue siendo un modelo a seguir para muchas cosas, ¿no? Tampoco creo demasiado en los líderes mesiánicos, ¿eh? O sea, creo que una de las cosas que también hacemos bien los líderes a la hora de ponernos un poco más expuestos es trasladar también nuestras imperfecciones o nuestras vulnerabilidades. Creo que eso nos humaniza y yo también, el 2050 me cuesta visualizarlo, pero sí que creo que con la explosión de la inteligencia artificial va a ir en paralelo con una reivindicación de lo humano, de las humanidades como disciplina y de la humanización de la gestión empresarial, de la gestión pública también, porque claro, todo lo demás, o buena parte de lo demás, va a estar en manos de una máquina. Yo quiero retarte a un nombre hispano. Pues mira, voy a ser subjetiva porque es alguien con quien nosotros llevamos trabajando mucho tiempo como cliente. A mí, por ejemplo, lo que está haciendo Adriana Cisneros al frente del grupo de la organización Cisneros, que además me gusta mucho que sea una mujer la primera que me viene a la cabeza, me parece estupendo. Primero porque es un ejemplo de sucesión familiar sorprendente de habiendo tomado las riendas del grupo muy joven, cuando además su padre todavía vivía, su padre falleció en diciembre lamentablemente, pero ella ya llevaba mucho tiempo cuando su padre estaba en plena forma al frente de la organización, porque así lo definieron juntos y para ello se preparó, donde en un sector complicado como el de los medios de comunicación, lo hablábamos al principio de la conversación, ¿no? Cómo el mundo digital cambió el consumo de información y de entretenimiento y realmente tambaleó a grandes organizaciones, pues ella creo que ha liderado una reinvención muy importante, pero donde también en otras áreas de actividad del grupo, como por ejemplo el desarrollo de infraestructura hotelera turística, están haciéndolo con una conexión con la sostenibilidad y el respeto y la protección del medio ambiente, como el proyecto que están desarrollando en República Dominicana, que no podría conectar más con esos valores de la nueva generación. Así que además Adriana es activa en redes, tiene muy claro Tiene todas su estas características, papel, muy bien. sí, así que Tendremos que traerla a Futureamos, a ver si platicamos. otra referente muy interesante. Muchas gracias, muchas gracias. Luisa, ¿cuál es el desafío, el riesgo, la zona pues más peligrosa para la reputación durante los próximos 25 años? Ya nos has hablado de no escuchar, pero Ujú. ¿qué otra cosa podrías mencionarnos? Bueno, yo creo que las tensiones, o sea, yo creo que nos esperan unos años donde la geopolítica va a tener un impacto en la actividad empresarial muy importante. Entonces, decisiones complicadas como desde dónde te nutres de materias primas
a cómo te adaptas a una economía muy incierta, que puede tener ups and downs tan inesperados como el conflicto en Ucrania o la pandemia, exigen de haber construido tu credibilidad antes. O sea, en el fondo, yo creo que hay un poco de falacia cuando se dice esto de pierdes la reputación en 5 minutos. Yo no lo creo. O sea, yo creo que la reputación la construyes durante una trayectoria, construyes la credibilidad que te permite aguantar una crisis de reputación. Otra cosa es, nunca habías hecho nada y claro, te llega el problema y si encima lo haces mal, fatal. Pero yo creo que casi siempre se tiene una segunda oportunidad si por un lado reaccionas bien al problema, pero por otro también te has preocupado de construir, 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 ¿no? Entonces, yo te diría que eso, que para los próximos años creo que el entorno va a ser muy complejo. Y luego hay uno muy específico, que es todo lo que tiene que ver con los ciberriesgos, donde para las compañías creo que deberíamos no pensar en si vamos a recibir o no un ataque. Y por un ataque no solo me refiero a un ciberataque que captura tus sistemas informáticos, me refiero a deepfakes, me refiero a estafas, me refiero a un concepto de ciberriesgo muy amplio. Yo creo que la pregunta no es si lo vamos a tener o no, sino cuándo. Exacto. Eh, y para mí, ¿Cómo reaccionar ante ello? Obvio. claro, necesitamos tener preparados los escenarios, necesitamos, por supuesto, tener preparados planes de contingencia desde la perspectiva de la operativa y saber reaccionar a una situación de estas que realmente, si lo piensas desde la perspectiva de continuidad de negocio, creo que Davos lo pone, de hecho, en el top de los riesgos de este año, ¿no? Muy por delante del cambio climático, por Sí, ejemplo. sí. Oye, pues mira, la verdad es que hemos tenido un lujo de conversación que Me va ha encantado. desde la importancia de la sostenibilidad hasta el impacto Sí, transformador de la maravilla. tecnología, de los deepfakes. La verdad es que el papel de los líderes, pues como siempre, va a ser crucial para navegar estos cambios y asegurar que los valores de integridad y transparencia pues sigan siendo los pilares de nuestras compañías y de las interacciones que tenemos con nuestros clientes. Quiero agradecerte, Luisa García, por compartir hoy con nosotros tu valiosa perspectiva sobre este futuro de la reputación corporativa. Luisa, tus respuestas de verdad no han sido solamente informativas, creo que también han sido inspiradoras, que nos Me están habéis hecho mostrando. pensar, ¿eh? Pues de eso se trata, de eso se trata. Queremos que nos lleves a este camino en el 2050 y una oportunidad. Muchas, muchas gracias, de verdad, por Al estar con nosotros. contrario, un placer. Muchísimas gracias. Lo he disfrutado mucho. Muchas gracias, querida Luisa, y gracias por el aprendizaje y por compartir. Gracias a ti. Pues gracias a todos por sintonizar este episodio. Esperamos que lleven consigo súper ideas que están inspirando a la acción y a la reflexión de tus propios roles en tu organización, en tu vida. No olvides suscribirte a nuestro podcast para que no te pierdas los futuros episodios en los que vamos a explorar temas críticos para nuestro tiempo. Nos vemos en la próxima y nos vemos en el futuro.